Gloria sea al Señor, aleluya, Dios me los bendiga. En esta hora vamos a estar leyendo en el libro de Salmos capítulo 28. Vamos a estar hablando bajo el tema Clama a Jehová, gloria sea al Señor. La palabra de Dios la leemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así, amén. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoreales y susténtales para siempre. Gloria sea al Señor, aleluya. Vemos cómo el salmista David clamó a Dios, clamó a Jehová, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pidiendo ayuda. Hizo esa plegaria ante nuestro Dios grande. Dice, le dijo él, no te desentiendas de mí. Vemos que Dios siempre lleva el cuidado en nuestra vida, pero a veces Dios quiere que tú y yo clamemos a Él. Él le dijo, dice, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. El salmista David quería que la presencia del Señor no se apartara de él, como aquellos que ya se les apartó, aquellos que ya no han confiado en Dios, aquellos que ya no claman a Dios. Por eso el salmista David dijo, no te desentiendas de mí, porque yo no quiero hacer, ¿verdad?, dejándome tú, ¿verdad?, semejante como a otros, ¿verdad?, vamos a decir en estas palabras, como a otros que descienden al sepulcro, ¿verdad?, otros que ya están muertos sin Cristo, sin esperanza, le puedo decir, otros que aún todavía viven, pero sin Dios y poniendo su confianza en los hombres y no en Dios. Le estaba diciendo, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. El salmista David le estaba pidiendo a Jehová que pusiera atención cuando él clamaba a Dios, ¿verdad? Que oyera su voz de lo que él quería, del socorro que él estaba pidiendo. Dice, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo, ¿verdad? El salmista David quería, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, estuviera atento a su clamor cuando él clamara, ¿verdad?, cuando él hiciera ese ruego. Dice la palabra del Señor, no me arrebates juntamente con los malos, ¿verdad? Estaba pidiéndole a Dios misericordia, estaba pidiéndole a Dios plegaria, ¿verdad?, por su vida, por su alma, ¿verdad?, que no lo arrebatara juntamente contra aquellos que hacen iniquidad, dice, ¿verdad?, como aquellos que hablan paz con sus prójimos, dice, ¿verdad? Pero hay maldad en su corazón. Él no quería que en su corazón estuviera semejante a esas personas, le puedo decir, que están sin Cristo, ¿verdad? Que tal vez por el momento, ¿verdad?, te dicen paz y todo, te pueden sonreír y todo,
Pero la maldad siempre está en los corazones de aquellos hombres perversos, le puedo decir. Y era lo que él no quería, a pesar de lo que le estaban haciendo, persiguiendo, tal vez, ¿verdad?, para matarlo. Él no quería guardar, ¿verdad?, maldad en su corazón. Él por eso estaba pidiendo a Dios ayuda, estaba pidiendo a Dios, ¿verdad?, que lo socorriera, ¿verdad?, que permaneciera ahí en él, ¿verdad?, y que también fuera él quien lo defendiera, fuera él quien lo fortaleciera, fuera él quien cuidara de su corazón para no ser semejante a aquellos que hacen iniquidad. Dice la palabra del Señor: dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos, dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Estaba pidiendo a Dios, ¿verdad?, que Dios lo defendiera, ¿verdad?, que Dios trajera respuesta a su vida, ¿verdad?, hacia todos aquellos, ¿verdad?, que le perseguían, que Dios, ¿verdad?, fuera el que peleara por él, ¿verdad?, que les diera su merecido, dice, era conforme a la maldad que ellos estaban haciendo, dice, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Dice la palabra del Señor, en otras palabras, que el salmista David estaba seguro que Dios, ¿verdad?, los iba a derribar porque ellos no habían atendido a la palabra del Señor. No habían entendido que tenían que amar a su prójimo, que no tenían que hacer maldad, tenían perversidad en sus corazones. Por eso Dios, Jehová, les iba, ¿verdad?, dice la palabra del Señor, a derribar y no los iba a edificar, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían actuado haciendo maldad, le puedo decir, ¿verdad? No atendieron a los hechos de Jehová, a lo que Dios les nos da la ordenanza. Por eso es tan importante que nosotros siempre practiquemos lo bueno, hagamos lo bueno con los demás, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la ira del Señor no venga sobre uno, le puedo decir, ¿verdad? Y también nosotros, ¿verdad?, aunque nos estén atacando, que nosotros, ¿verdad?, siempre, ¿verdad?, clamemos al Señor, pidamos a Dios esa ayuda, que no nos venguemos a nosotros mismos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, dice: bendito sea Jehová que oyó la voz de mi ruego. Aquí el salmista David ya estaba dictando la victoria, que Dios lo había escuchado, que Dios había atendido a sus ruegos, ¿verdad? Y estaba bendiciendo el nombre de Jehová, porque él sí oyó la voz de sus ruegos, dice. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Él se había refugiado en Jehová, él se había fortalecido en él puso, ¿verdad?, su confianza. Y Jehová fue su escudo, ¿verdad?, en el momento de la angustia, en el momento de la lucha, en el momento de la prueba, en el momento de la crítica. Déjame decirte que nosotros tenemos que correr, ¿verdad?, a refugiarnos en Dios, a fortalecernos en Dios, a clamar a Dios, ¿verdad?, porque Él solamente es nuestro escudo. Si fue el escudo del salmista David, también lo va a hacer con tu vida, lo va a hacer con mi vida, dice el Señor, ¿verdad? Pero para eso nosotros tenemos que venir y rogar y clamar a Dios, ¿verdad?, que Él sí nos escucha, dice la palabra del Señor. No nos venguemos por nosotros mismos, dice el salmista, que él confió, dice, ¿verdad? Él confió en Dios, dice, en Él confió, dice, mi corazón, dice, y fui ayudado. Es tan importante que nosotros mantengamos nuestra confianza en Dios para que Él también venga a venir a ayudarnos, ¿verdad? Dice, y fui ayudado. El salmista David nos está diciendo la victoria que Él ya obtuvo, ¿verdad? La victoria que así como él pasó la aflicción, él clamó y se refugió en Dios, Dios vino, ¿verdad?, a ayudarlo, por lo que se gozó mi corazón, dice, y ahora con mi cántico le alabaré, ¿verdad? Él se gozó, él se regocijó que Dios estaba ahí en su defensa, que Dios no permitió, ¿verdad?, que entrara perversidad en su corazón, le puedo decir, para que él no hiciera maldad.
Dice, ¿verdad?, que Dios vino a él, pero por eso también él se sentía agradecido, se gozó su corazón, dice, y por eso en él fluía esa alabanza, en él fluían esos cánticos para glorificar, para exaltar el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Cuando tú confías en Dios, en ti siempre hay una alabanza, hay una adoración, porque tú sabes, ¿verdad?, que Dios es el único quien te ha ayudado y quien te va a ayudar. Dice la palabra del Señor, Jehová es la fortaleza de su pueblo. Entonces el salmista David nos está haciendo entender, ¿verdad?, de que nosotros como pueblo de Jehová tenemos que aprender, ¿verdad?, que de Dios viene nuestra fortaleza y que Él es nuestro refugio y salvador del ungido, ¿verdad?, es decir, de nosotros, ¿verdad? Él es nuestro refugio y Él es nuestro salvador. Él es el que nos va a ayudar, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Si así ayudó al salmista, ¿verdad?, al ungido de Jehová, ahora le dijo, dice, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreale y susténtales para siempre. El salmista David estaba pidiendo bendición, ¿verdad?, para el pueblo, bendición para la heredad de Jehová y para que también, ¿verdad?, nos pastoreara y nos sustentara, dice, ¿verdad?, para siempre. Por eso Dios siempre toma el cuidado de nosotros. Dios siempre, en aquel pueblo que confía en Él, Dios siempre viene y lo bendice y lo saca en victoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos depositado nuestra confianza en Dios. Porque hemos clamado, hemos rogado a Jehová de los ejércitos. El consejo de hoy, refúgiate en el Señor, clama, ¿verdad?, a Jehová, confía en Él y Él te ayudará, Él te protegerá, dice la palabra del Señor, y Él te bendecirá. Solamente, ¿verdad?, confía en el Señor, mantén tu fe en Dios, cree en Dios y tú serás salvo. Que el Señor me los bendiga.